Señor, muy buenos días. Gracias por tus misericordias que nos les recuerdas, Señor. Y qué bueno cuando hacemos memoria de esas bendiciones antes de las dificultades, antes de los retos, antes de las cosas que tenemos que enfrentar y muchas veces que nos agobian, Señor. Fortalécenos, recordándonos que no vivimos por vista, sino por fe. Y aunque la higuera no florezca, aunque no vemos lo que ocurrirá, Señor, poniendo nuestra confianza en ti y viviendo, claro, por supuesto, ajustados a tus mandamientos, Señor, nos hacemos justos y sabemos que el justo por la fe vivirá ciertamente. Y aquí en este tiempo, en lo que es el preámbulo de la eternidad, no seremos desamparados, porque nuestro fundamento es guardar los mandamientos de Dios y también la fe de Jesucristo, Señor. Tal para sí, entonces, con acciones que nos hacen justos y una fe que también nos hace más que justo, porque creer en ti es lo más justo que podemos hacer, Señor. Entonces, vamos a disfrutar la bendición de ser hijos tuyos, de alcanzar sabiduría, pero también estar cubiertos por tu poder. En nuestra parte está esa santidad y esa sabiduría que nos convierte en justos, porque con la santidad que tú pones en nosotros, con tu santidad en nosotros, con tu sabiduría en nosotros, lo que hagamos será mm, para nosotros irremediablemente, y este en buen sentido de la palabra, será justo. Actuaremos siempre conforme a tu justicia. Y en un mundo que sufre por la injusticia, es necesario que esa justicia, lo que no abunda en el mundo, esa justicia se vea a través de los hijos de Dios, de nosotros. Señor, que tu palabra hoy nos siga haciendo crecer es indispensable, es muy necesario. Necesitamos tu palabra para seguir creciendo. Necesitamos tu palabra para mantenernos firmes. Necesitamos de toda tu palabra y sobre todo también de creer absolutamente tu palabra para seguir adelante, Señor, para alcanzar el santo propósito de ser hechos a la imagen de Cristo, a la perfección de Cristo Jesús. Para entre más santos, más somos luz del mundo, porque ya no hay oscuridad de pecados que abrumen, que oculten esa luz. Y entre más clara, más resplandeciente esa luz, así también podemos bendecir a otros con esa verdad y que otros también se conviertan en luz. Hoy, Señor, también recuérdanos que la idea no solamente es ser luz, sino convertir a otros en la luz de Cristo aquí en la tierra. Señor, gracias por tu palabra. Bendícenos, nuevamente bendícenos y danos la sabiduría para comprenderla, así como la humildad para vivirla. En nombre de Jesús, te damos gracias por lo que hoy nos das. Amén. Amén y muy buenos días a todos. Y el pecado, vamos a hablar del pecado, o más bien de actitudes, cómo nos equivocamos con respecto al pecado, porque la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Así que el pecado no puede ser bueno para nuestras vidas, no puede ser, hace daño, nos afecta, nos perjudica, nos limita. Por tal razón, vamos a ver hoy 5 actitudes equivocadas hacia el pecado, porque el pecado es desobedecer la verdad, la justicia, lo puro, nos hace daño. Y muchas veces, ante eso, el entender que el pecado destruye y que lo lógico es, bueno, vamos, antes que el pecado nos destruya, vamos a destruir esa actitud pecaminosa, nos equivocamos. Destruir es un verbo, o sea, acabar, apagar, que muchas veces no aplicamos porque aplicamos otros verbos equivocados. Y vamos con el primero, vamos a Proverbios 28:13. Repito, Proverbios 28:13. Y veremos que el primer error o el primer verbo equivocado que cometemos en vez de acabar con el pecado es el pecado en nosotros, ¿no? Porque a veces decimos, vamos a acabar con el pecado de todos los demás y no queremos acabar con nuestro pecado. O acabar con los pecadores, pecando a veces con una violencia que no es ordenada por el Señor. Y muchas veces el pecado nuestro terminamos es escondiéndolo, porque este es el primer verbo equivocado. Vamos a ver 5 verbos equivocados, también podría ser el título de esta palabra, con respecto al pecado. Primero, esconder. Esconder el pecado. Proverbio 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará.
mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Aquí este proverbio, este versículo es definitivo. ¿Puedo esconder el pecado? No, porque dice el que encubre, es lo mismo que esconder, el que encubre sus pecados no prosperará. Oh, Dios mío, por razón mi vida como que no avanza, porque puede ser que hay pecados que son pirañas y acabando con mi vida y yo los estoy tapando, los estoy escondiendo. Me da vergüenza, no lo reconozco y esto me va a llevar a otros errores que vamos a ver más adelante. Pero yo no puedo tapar el pecado. Y lo peor es que a veces para tapar el pecado agrego otro pecado, es mentir. No, eso no es así, es así. Pero entonces para cubrirlo, peco. Peco sobre pecado y no hago lo que es más expedito, confesar. El que confiesa y se aparta. Dos cosas, confieso que no debo hacer esto, pero no lo confieso para volver a hacerlo, porque ese es el problema. A veces yo confieso que soy muy egoísta y eso está mal, pero no me aparto del egoísmo. Yo confieso que soy muy violento. Sí, eso está mal, pero no me aparto de la violencia. Y aquí vemos que confesar que estamos mal y apartarnos de eso, que es todo lo contrario a encubrir el pecado, nos lleva a alcanzar misericordia de Dios. Vamos a ver si es que estamos escondiendo pecados y con eso incluimos si estoy escondiéndolo diciendo que no es así o tal vez estoy haciendo el proceso mal. Confieso, o sea, el proceso incompleto. Sí, yo sé que es así, pero no dejo de hacerlo. El otro verbo, la otra acción, la otra actitud equivocada es insistir. Insisto en pecar. No lo oculto, yo no oculto que peco. Sí, yo peco, yo confieso que peco, pero se acuerdan que el que se aparta alcanzará misericordia. ¿Cómo voy a apartarme del pecado si insisto en hacerlo? Vamos a Romanos 6. Esto está interesantísimo para ir tomando nota. Para nosotros o para otras personas que con amor vamos a decirle esto, porque sobre todo debe haber mucho amor porque yo sé que a las personas no le gusta a veces ser señaladas sus pecados, pero más bien que veamos la libertad que van a alcanzar. Ya vimos el primer beneficio, alcanzar misericordia de Dios. E insistir en pecar porque está mal, porque dice Romanos 6 del 1 al 2. Y pues diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es más, muchas veces, miren, cómo a veces, como el Señor tiene gracia en mí, puedo seguir pecando, porque es más, entre más peco les conviene, porque así van a ver más la gracia de Dios sobre mi vida y sobre la de ustedes, que eso no tiene nada que ver, una muy mala aplicación. Y es más, tengo que aprovechar, ese es como un bono, ¿y cómo no voy a aprovechar el bono? Podría decir, pero en ninguna manera, dice Pablo, porque si nosotros seguimos pecando es porque no hemos muerto al pecado. Y si no hemos muerto al pecado, ¿cómo yo puedo decir que me he arrepentido, que me he convertido y que soy del Señor? Morir al pecado es negarse a Él, que a veces en nuestra debilidad se nos sale la vieja naturaleza, así, pero es una naturaleza que estamos combatiendo hasta que muera por completo. Esto, de verdad, esta frase, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, me recuerda como aquellas personas que dicen, yo boto la basura en la calle para que los que barren tengan trabajo. Por supuesto que no es así. Yo la tiro en la basura porque soy saciado. Yo tiro la basura en la calle, perdón, porque soy saciado, no porque soy considerado. Y así yo no peco para que el Señor se luzca en la gracia. Sí, porque podría decir eso. Yo me luzco, quiero que mi Dios se luzca mostrando mucha gracia en mí. ¿Y cómo lo hace? Viendo cómo me perdona y cómo me saca de los problemas de mi pecado. Así que no podemos insistir, porque el que insiste es que todavía vive en su vieja naturaleza. Y el que está en su vieja naturaleza es de Cristo, es oveja de su prado, oye su voz, le sigue, el Señor la conoce y le dará vida eterna. Por supuesto que no. Hay algo más que nosotros hacemos. A veces yo no lo encubro, no insisto en hacerlo, pero puedo tener en pausa. Esto es interesante. Así que hay otra actitud equivocada, retener. Vamos a Salmo 97:10. ¿Qué quiere decir retener? Bueno,
Puede ser que yo no encubra mi pecado. Sí, yo sé que soy así. Sí, pero no insisto en eso. Pero tengo ahí como en mi arsenal, en algún momento dado cuento que aunque voy a recurrir a eso, como el hombre que dice, no, yo ya no engaño a mi esposa, pero no lo descarto. Aunque no confiesa en su corazón, puede ser no descartar ese pecado. Salmo 97, versículo 10 dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. Desde mano de los impíos los libra. Nosotros, ¿cómo nos retenemos aborreciendo? Cuando algo no me gusta, yo no lo retengo en la mano. Cuando algo no me gusta, no me gusta tenerlo cerca, de hecho, no, o sea, no me gusta, no me gusta, o sea, lo alejo, no lo retengo, no lo tengo guardado, no lo tengo ahí por si acaso, simplemente lo rechazo, o sea, eso ya no puede estar ni como una posibilidad en mi vida. Así que cuidado que digo, yo no escondo el pecado. Yo no insisto en hacerlo, pero lo mantengo latente. ¿Sabe cómo? No renunciando a él. Es que no he renunciado. Estoy en pausa. Una cosa es renunciar y la otra cosa es estar en pausa. Una cosa es ser sano y otra es tener una enfermedad crónica no manifestada. La enfermedad crónica no manifestada no está manifestada, pero está allí. En cualquier momento surge. Yo tengo que comprender que el pecado como una enfermedad crónica puede manifestarse, pero yo tengo que llevarla a la muerte en el espíritu, sembrando en el espíritu para cegar en el espíritu santidad. En Romanos 6 vamos a ver, sí, esto precisamente. No, perdón, en Salmo 97:10. Estaba apelando al otro versículo que era muy bueno también para de entender esto. Bien, en, en cuanto a otro error que podemos cometer, ya vimos uno muy fuerte, y es insistir. Insistir, el otro es, es esconder y el tercero retener. ¿Se puede errar más? Sí, por supuesto que sí. Se puede también defender el pecado. Y eso no es correcto. Eso es nocivo, eso nos hace daño. En Efesios, perdón, en Génesis, vamos a el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 12. En contexto, Eva escuchó a la serpiente y comió del fruto. Comió el fruto y le dio también de comer a Adán. Adán come el fruto y después que ambos pecan, que la totalidad de la humanidad peca, los dos que estaban allí, pecan, Dios lo confronta. Han pecado. ¿Qué han hecho? ¿Dónde estás, Adán? ¿Qué era lo lógico? Yo renuncio al pecado. ¿Y cuál es mi pecado? Haber comido lo que no debía hacer. ¿Y cómo renuncio? A través de la confesión. Porque ¿qué pasa cuando ya yo he pecado? ¿Cómo renuncio a él confesando? Sí, lo hice. Porque muchas veces uno puede decir, es que ya que puedo hacer, ya lo hice. Confiesa que lo hiciste y arrepiéntate. O sea, miren cómo es la gracia del Señor, que una vez hecho el pecado, pero entendiendo que hemos pecado y con un arrepentimiento auténtico, donde ya Él no quiero hacerlo, aunque bien puede ser que tenga que pagar las consecuencias, porque es justo ante los hombres y ante Dios que paguen consecuencias, para el Señor eso ya no existe. Él nos perdona y nos limpia esa maldad si lo confesamos. Tenía el Señor Jesucristo, perdón, bueno, el Padre en este momento, el Padre, perdón, aunque la Trinidad siempre estuvo presente en la creación. Y, fue y el Hijo fue prometido en Génesis 3, por supuesto. Pero volviendo a lo que el Padre le dice, el Padre bien pudo haberlo dicho, y esto miren interesante, lo habíamos considerado. Antes de dictar su juicio y echarlos del paraíso, les dio una oportunidad que se arrepintiera. ¿Dónde estás, Adán? Para que él dijera, aquí haciendo lo incorrecto. Todavía le dio la oportunidad. Él ya había pecado y Adán pudo haber sido juzgado de inmediato. Adán y Eva y hubiera podido aparecer la voz del Señor con esta orden. Se van del paraíso porque fallaron, pero le dio la oportunidad del arrepentimiento. ¿Cuál fue el gran error de Adán? Defendió su pecado. Génesis 3:12. Y el hombre respondió,
La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Todo el mundo tiene la culpa menos yo. La mujer, tú porque me la diste, no sé, la fruta, lo que quiera tiene la culpa, o sea, me defiendo. En la defensa el problema es que no solo defiendo lo ilegítimo, sino que termino echándole la culpa a los demás. No soy yo, son los demás. No soy yo, eres tú, ¿no? Por ejemplo, y sí es muy interesante esto, el Señor todavía le dio una oportunidad. Entre el pecado de ellos y la consecuencia del pecado hubo esa pregunta, ¿qué has hecho? ¿Dónde estás? O sea, tienes oportunidad de arrepentirte, mas el gran error de él fue defenderlo. Por eso que cuando se dice que el pecado original constó solamente en comer el fruto, va más allá, implicó en defender lo indefendible, defender el pecado. Y cuidado que eso es lo que nos pasa a nosotros. El Señor nos da la oportunidad de arrepentirnos del pecado, pero no terminamos de hacerlo porque lo defendemos. Ya no vamos a defender mis pecados, ya no vamos a defender más las causas injustas porque si algo es injusto no lo puedo defender. Ya no defender más, no, el problema es que dejaron esa galleta mal puesta, ¿no? A veces, ¿no? Como hacen los niños. No es que yo me la quisiera comer, es que la dejaron mal puesta. Es que yo creo que mi hermanito come mucho. No importa si él come mucho o poco, eso arréglenlo ahí, papá o mamá que le dan la galletita y si es verdad o no, y el niño que si come mucho. Yo no puedo decir es que me dan la oportunidad. Todos tenemos la oportunidad, todos somos tentados, mas nosotros decidimos si tomamos esa tentación para pecar o no. Y más conociendo la palabra, ya no debe haber excusa para nosotros. Hay otro error que cometemos con el pecado. Ya vimos, recordemos, el primero era esconder. No escondamos el pecado diciendo, no, no, yo no hice nada. No insistamos en pecar. No, 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 yo igual lo sigo haciendo. No lo detengamos. No, no lo hago, pero cualquier momento en mi corazón todavía está el deleite. Podría ser que lo haga. Todavía me deleito en recordar esos pecados. No lo defiendo. No puedo defender el pecado, no debo defender el pecado. Ahora, el quinto verbo equivocado, la quinta actitud errada y la quinta acción, porque una actitud que me lleva a una acción, es disfrazar el pecado. Vamos a Isaías 5 del 20 al 23, y esto es muy común a nivel mundial, ya se ha vuelto un tema geopolítico incluso. Sí, vamos a ver que es así. Cómo incluso esta agenda de disfrazar pecados a través de eufemismos de palabras que parecen que, pero no son, se está utilizando para disfrazar pecados. Dice Isaías 5, del 20 al 23. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de la luz y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al el impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Justifico al impío, disfrazo su pecado. Los que son sabios en sus propios ojos, delante de lo que, o sea, en mi manual soy yo mismo. Y en ese manual yo puedo poner las reglas que me parece más conveniente, se me antoja. Pero volviendo al primer término de esto, de este fragmento que hemos leído de estos versículos de Isaías 5, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que disfrazan. ¿Cómo yo disfrazo lo malo diciéndole bueno? No, no es que estás quitándole la vida al bebé en ese vientre. Estás teniendo salud reproductiva. Es que de hecho ni siquiera es una vida. Si es una vida en inicio, ya es una vida de su concepción. Pero tú dices que no está vivo. Claro que está vivo. Y la muestra que está vivo, déjalo más tiempo y vas a ver cómo ese ser viviente se sigue desarrollando. No, la otra, eso es cuando hablaba de a nivel de ya de política mundial, geopolítica, cómo se está manejando esto para que, como fue lamentablemente el año 2024, la primera causa de muerte en el mundo sobre el cáncer y sobre cualquier enfermedad fue el aborto. Muy triste.
a través de esto que es malo y le dicen bueno. Pero también puede ser en lo personal, no, yo no soy un borrachín, soy una persona festiva y que, bueno, en el interín me tomo unos traguitos. Yo no soy promiscuo, simplemente que amo a las mujeres de una manera que, ¿qué puedo decir yo? Yo tengo un no sé qué que sé yo. Entonces, ¿cómo vamos disfrazando los pecados? Para mucha gente los carnavales no es una borrachera aunque se embriaguen, es distensionarse, es sacarse el estrés. Quiere sacarse el estrés, eche toda la ansiedad sobre Dios porque tiene cuidado de nosotros. Pero ven cómo muchas veces disfrazamos el pecado. Lo disfrazamos para no renunciar a él. ¿Y cuál es la solución? Recordar dentro de todo que nosotros no debemos retener lo que para Cristo fue motivo de entregar su cuerpo. Para nosotros que amamos a Cristo, no podemos retener el pecado, porque miren lo que dice Isaías 53:5. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado para nosotros? La muerte. La paga del pecado es la muerte. Y en cuanto a Cristo, que no pecó, ¿cuál fue su consecuencia? Bien, vamos a Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La cruz fue el resultado de nuestro pecado. La muerte de Cristo, humillante, horrorosa, completamente injusta, una expresión pura de maldad, de crueldad del hombre, fue por causa de ese hombre cruel, malvado, por causa de nuestros pecados. Porque yo no puedo defender el pecado si por ese pecado, por todos esos pecados, Cristo murió, para que por medio del castigo de nuestra paz fuese sobre él. O sea, para que por medio de él nosotros tengamos paz ahora. Y también porque si yo creo que Dios tiene la verdad y justo en todo, voy a vivir lo que dice Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11, para concluir, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo escucho la palabra para saber qué no hacer contra ti, porque el pecado es contra Dios. A veces pecamos contra el vecino, contra el amigo, contra el jefe, contra el subalterno, contra el ciudadano. Pero todos esos pecados siempre son contra Dios. Siempre. Y por eso Jesucristo el Hijo fue molido por nuestros pecados. Por eso ya no nos equivoquemos con el pecado y consideremos ya confesarlo con arrepentimiento, apartándonos de él para alcanzar misericordia. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, de verdad muchísimas gracias porque tú nos hablas de cuánto fue doloroso el pecado para Cristo. El pecado nuestro, porque tú, Señor Jesucristo, nunca pecaste. Fuiste molido por todos nuestros pecados. Fuiste herido por nuestras rebeliones, Señor. Y tú has puesto tu palabra, Señor, en nosotros para que no pequemos contra ti. Ya basta de esconder el pecado. Ya basta de insistir en pecar. Ya basta de tener el pecado en pausa porque algún día no lo hago, pero mañana sí, porque todavía me gusta ese pecado. Ya basta. Ya basta, Señor, de, 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 de equivocarnos con respecto a ese pecado con cada una de estas actitudes. Ya basta de defenderlo. Ya basta, Señor, de encubrirlo, de hacer estas cosas que están mal. Más bien tenemos que renunciar y darle gloria a tu cruz, diciendo: en tu cruz fueron clavados todos nuestros pecados porque a ellos renuncio. Señor, bendecimos este tiempo dándote gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.